sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Yeshua les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Yeshua, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esta reflexión la titulé El servicio es adoración. Y me llamaba mucho la atención la palabra siervo, porque nosotros constantemente decimos que somos siervos del Señor, que le servimos, pero me puse en la tarea de buscar y busqué la palabra siervo, que está en el Strong y es el 1401 en griego, es doulos, y el significado Apagaste el micrófono. ¿ya? Sigue apagadito. Ya, ahora Ah, sí. bueno, ahora sí. Ok, disculpen. ¿Dónde me quedé? Lo que significaba en el Strong. Ok, gracias. Entonces, en el Strong significa esclavo involuntaria o voluntariamente. Por lo tanto, es un sentido calificado de sujeción o subordinación. También busqué la palabra subordinación, que significa dependencia de una persona o una cosa respecto de otra o de otras, por las que está regida o a las que se está sometida. Y llamaba mucho la atención a mí esta palabra, pues yo le decía al Señor que quería que me enseñara y que me dijera, pues a través de esta palabra, que ministrara mi vida. Y realmente el Señor lo que nos pide es que nosotros le sirvamos, pero nosotros cuando le servimos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, le estamos sirviendo es a Él. Y muchas veces nosotros queremos servirle a Dios, pero queremos servirle con nuestras condiciones. ¿Y por qué le puse a esta reflexión que es adoración? Porque adoración es rendición, es cuando nos rendimos verdaderamente al Señor, cuando lo entregamos todo para Él. Así como Él entregó su vida por nosotros y se dio por nosotros, porque lo acabamos de leer donde dice que Él vino para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos estamos todos nosotros. Entonces, nosotros constantemente, vuelvo al tema que le decimos, Señor, yo te quiero servir, yo quiero... Y me llamaba mucho la atención porque estos dos discípulos estaban pidiendo algo que quizás muchos de nosotros queremos y que era que estar al lado del Señor. Y ellos le pedían estar con Él, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero el Señor les dice que si ellos quieren ser mayores, ellos tienen que servirles. El que quiera ser mayor tiene que servirle al otro, ¿no?
Entonces, es tremendo porque a veces nosotros, como había dicho antes, queremos servirle al Señor, pero con nuestras condiciones, con nuestros deseos muchas veces, con nuestros deseos, con eh, nuestras limitaciones, pero las que nosotros ponemos, porque el Señor, el Señor cuando nos manda a servirle, Él nos da todo para servirle a Él, para que le sirvamos con excelencia, para que les rindamos nuestro corazón y para que demos fruto y también para que nosotros esos dones y talentos que Él nos ha dado los rindamos a Él. Pero a veces cuando estamos sirviéndole a nuestro hermano, servimos de pronto servimos escatimando, cuando Él no escatimó nada y Él todo lo entregó. Servimos limitando nuestro servicio porque ponemos a veces excusas, ponemos nuestros deseos primero. Y en este caso, el servicio es poner primero los deseos de Él en nuestra vida, los deseos de Él para nosotros y para nuestro prójimo, para nuestro hermano. Y me llamaba mucho la atención cuando, por lo menos la palabra subordinación, porque es sujetarse, es sujetarme y ponerme debajo del otro, ponerme a las órdenes del otro. Es dejar a un lado lo que yo pienso muchas veces o lo que yo deseo muchas veces, porque nuestro deseo mayor debe de ser para Él. Y también encontraba yo en esta palabra, de ahí me llevaba el Señor a Romanos 12, del 3 al 9, y quiero que vamos a Romanos 12 para que podamos leer un poco sobre esto también. Lo voy a leer, Romanos 12, del 3 al 9. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, por la gracia que me es dada, aquí estaba hablando del apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Yeshua, el Mesías, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, aquí por la palabra podemos entender de que nosotros todos tenemos dones y talentos, y el Señor a todos nos repartió, a todos nos dio una medida de fe, pero yo buscaba esa palabra medida, y no es que sea como una medida métrica, sino que es en altura. Y lo más tremendo es porque dice que nosotros pensemos de nosotros cada uno con cordura, pensemos con cordura, o sea, no haciéndonos nosotros grandes, sino que el grande entre nosotros sea Él, y que nosotros somos miembros los unos de los otros, así como un cuerpo, y cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un don diferente, y esos dones son para ponerlos al servicio del Señor. Y a veces nosotros nos dejamos llenar del pánico,
o del miedo y no desarrollamos esos dones que Él nos dio y esos talentos. Y también muchas veces nos falta como ese deseo de hacerlo. Yo lo digo por experiencia porque hace años, cuando estaban pues mis hijos pequeños, la pastora lo sabe, eso fue una experiencia que tuve. En ese tiempo yo tenía mucho deseo de servirle al Señor. Y yo siempre le decía, yo le decía a veces a la pastora, yo le decía, yo quiero servirle al Señor. Ella me decía, Blanquita, tú ya le estás sirviendo al Señor en tu casa, tú estás creando una familia, ahora estás dedicada a tu familia y ahí le estás sirviendo al Señor. Y nosotros a veces pensamos que servirle al Señor es estar completo, o sea, estar metido en todo lo del Señor, en el servicio del Señor, en la congregación. Y sí, es necesario que nosotros nos dediquemos al servicio del Señor, pero en nuestro hogar también le estamos sirviendo con nuestra familia. Y eso lo aprendí porque la pastora me lo enseñó en ese tiempo. Yo era una bebecita y apenas estaba comenzando en las cosas del Eterno. Entonces, pero es ese fuego y ese deseo que nosotros tenemos de servirle, de hacerlo todo para Él, de hacerlo con esmero, con esfuerzo, con deseo, con sacrificio. Y el Señor me hablaba precisamente que por eso el servicio es adoración, porque es doblegarnos a Él y es entregar todo lo que nosotros somos a Él. Y lo más hermoso es que Él nos capacita para el servicio y nos da ese deseo de hacerlo y nos da ese anhelo de hacerlo, pero a veces nosotros mismos dejamos que entre el temor a nosotros y nos paralice, o si nos pasa algo o tenemos alguna situación, entonces ya decaemos y dejamos de anhelar y de desear servirle a Él, cuando realmente Él se entregó por nosotros, entregó todo para que nosotros tuviéramos una vida en abundancia. Nos sacó de la esclavitud y me iba también a Éxodo cuando Él sacó al pueblo, iba a sacar el pueblo y Moisés le decía a Faraón que iban a ir al desierto a adorar y a servirle a Dios. Y él les decía, pero no, vayan ustedes y dejen las mujeres y los niños. Y Moisés le decía, no, hemos de ir todos con nuestro ganado, ni una pezuña se quedará, porque de ellos vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Entonces, mire que nosotros no podemos escatimar en nada para darle adoración a nuestro Dios y para servirle. No tenemos que escatimar. Entonces, me parecía hermoso porque pensaba yo, si Él nos dio tantos dones y tantos talentos, Él nos está limitando para que nosotros seamos ese pueblo que Él quiere que nosotros seamos, que Él separó para Él. Y pensaba yo que los dones del cielo son un regalo que nos hacen ricos. Si todos hacemos nuestra parte, no nos falta nada. No nos falta nada porque todos somos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros. Pero veía yo que para nosotros poderle servir tenemos que sujetarnos los unos a los otros y dejar muchas veces de un lado nuestras diferencias, dejar el egoísmo, porque a veces cuando estamos haciendo un servicio pensamos que lo estamos haciendo para el hermano, pero cuando lo estamos haciendo es para el Eterno, para el Señor. Y estamos viendo al hermano o estamos viendo a nuestro líder y estamos pensando que es para él, pero no es para él, es para nuestro Padre, es para nuestro Dios. Entonces deberíamos de exigirnos más a nosotros mismos y de esforzarnos más
porque lo hacemos para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Entonces, esta era la palabra que el Señor me daba y me confrontaba, porque a veces menguamos en el servicio, menguamos en lo que podemos hacer para Él. Aún nosotros mismos menospreciamos lo que podemos hacer para Él, cuando para Él lo que nosotros hagamos con amor y con excelencia es bastante, porque Él no nos ve como nosotros nos vemos muchas veces. Y esto hablaba mi vida, porque deberíamos, o yo lo digo por mí, otra vez, porque debo de esforzarme más, de dar más para su reino, de dar más para que su reino se extienda, de dar más para que otros puedan ver que yo soy su hija, porque muchas veces digo, soy su hija, pero ¿dónde está lo que estoy haciendo para Él? ¿Dónde está lo que Él me ha entregado? Y creo con todo mi corazón que ese tiempo que tuve para cuidar a mis hijos, ahora que ellos están grandes, yo confío de que ese fruto va a salir, que lo que yo hice, que lo hice para Él, que Él bendice el fruto de mis manos y el fruto de mi vientre. Entonces, es tremendo, porque también en ese tiempo, la semana pasada que la hermana Claudia contaba de las anécdotas de cuando la pastora estaba acá, recordaba yo también que en ese tiempo nosotros vivíamos todos juntos en un mismo complejo de apartamentos, varias familias, y en ese tiempo nos reuníamos a orar en las mañanas, y bueno, teníamos tiempos muy lindos de oración, y bueno, y pasaban cosas muy lindas en la congregación y eso. Y recuerdo que un día fuimos a un retiro. Entonces la pastora en ese tiempo, pues estábamos hablando, y también estaba la pastora Juliana, pero en ese tiempo la pastora que teníamos, ella preguntó y dijo que nosotros qué estábamos haciendo para el Señor, y me preguntó a mí, y pues yo no le dije nada, yo no supe qué contestarle. Y recuerdo que la pastora le dijo, ella le está sirviendo al Señor porque hay un ministerio muy lindo y que nadie lo ve, y es el de la intercesión, y nosotros oramos todos los días y Blanquita está siempre ahí. Entonces lo digo porque nosotros a veces pensamos que tenemos que servir donde se nos está viendo, pero el Señor está viendo el servicio que nosotros estamos haciendo para Él. Entonces, esta era mi reflexión, y de verdad que me exhorto a mí primeramente, y los exhorto para que sirvamos a nuestro Elohim. Ahora que estamos retornando a casa, que Él nos ha mostrado su Torá, que nos está mostrando su palabra, que nos ha alumbrado nuestro entendimiento, que lo hagamos con excelencia, que hagamos todo lo que podamos y más, que demos esa milla extra para servirle a Él, porque Él se merece todo de nosotros. Y esta era mi reflexión, amados. Es cortica, pero bueno, sustanciosa. El Señor los bendiga. Y quiero hacer una oración en este momento. Amén. Para darle gracias a nuestro Rey,